Muy buenas tardes a todos los que ya nos están acompañando en Tierra Tulana a través de CB Radio México. Hoy es viernes en el que vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de terrenos, bienes raíces y hoy el programa en particular va a abordar un punto fundamental para que tú puedas elegir el mejor lugar para invertir tu dinero. Hoy tengo 5 puntos para ti en los que vamos a explicar cómo elegir la mejor ubicación para invertir en un terreno. Tú ya sabes que los viernes es información de valor para que tú puedas enterrar tu lana y hacerla crecer, porque hay algo completamente cierto y que muy pocas personas se están atreviendo a decir, y es que no todo terreno es una inversión, no toda propiedad, no todo bien raíz es una inversión. Y hoy te voy a compartir cuáles son esos elementos que tú tienes que valorar, que tienes que revisar para que efectivamente encuentres que ese terreno en el que quieres invertir es la excelente opción que te están contando. Sé que habrá personas que van a decir y van a saltar y, oye, ¿cómo te atreves a compartir esto? Porque pues se les va a caer cierto negocio. El objetivo de este programa es que tú tengas los elementos necesarios, suficientes y el conocimiento pleno para que sepas elegir el terreno, la propiedad que más se acomode a lo que tú tienes como objetivos. Y es que hay una cosa que debemos de tener muy clara. No todos los que invierten en un terreno lo hacen con el fin de obtener una ganancia. No todos los que invierten en un terreno lo hacen con el fin de tener la mejor ubicación comercial. Hay quienes lo hacen por gusto, por cercanía, por la vista y por otras tantas razones. Hoy vamos a ver cuáles son los elementos que tú puedes considerar que harán que tu inversión sea lo más rentable posible para ti. Si en ese proceso encontramos algún terreno, encuentras tú algún terreno, alguna propiedad que además de poner dinero en tu bolsa, esté bonita, esté cerca de tus familiares, se encuentre en el lugar que tú deseas, ya la llevas de super gane. Es viernes 6 de marzo. Son las 7:05 y estamos arrancando en Tierra Tulana. Soy Josué Osorio, tu coach, tu amigo, tu asesor inmobiliario, y estamos transmitiendo desde la cabina ubicada en Guajuapan de León, Oaxaca, para el mundo mundial, empezando por México. Ayer nos llovió aquí, cosa rara, cosa extraña, lo que no nos llovió en enero con las canículas, caviñuelas, como le llamen. Ayer resulta que nos llovió, cosa rara. Bien dicen que febrero loco y marzo otro poco. Antes de arrancar con todo lo que tengo que compartir contigo hoy, vamos a enviar un saludo muy especial para todo el equipo en cabina, para nuestros directivos, para quienes nos están ayudando con toda la parte técnica, con llevar a CB Radio hasta tus oídos, y también un saludo muy grande para todos mis compañeros locutores. La lluvia del día de ayer alborotó bastante el calor aquí, entonces vamos a estar tomando un poco de agua. ¿Qué es lo que queremos dejar bien claro hoy? Que hay aspectos que definen por completo si una inversión en un terreno, en una propiedad, te hará ganar dinero o simplemente te va a dejar ahí colgado, esperando por años sin que su valor aumente de manera considerable. Mi objetivo al compartirte esta información
es que no solamente estés pensando en comprar un terreno bonito, sino te hagas de una propiedad que además de que te guste, te dé dinero. Vamos a hablar específicamente de la ubicación, porque hay varias cosas que debemos dejar muy claras. No importa si te están vendiendo un terreno grande, no importa si te lo están dando muy barato, no importa si te lo están vendiendo en súper facilidades. Si está en una mala ubicación, entonces no es una inversión. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser un ahorro, puede ser un gusto, puede ser un deseo, pero difícilmente va a ser una inversión que hará crecer tu dinero. Y a lo mejor en este momento estás pensando, a ver, Josué, pues sí, pero yo no solamente quiero o me interesa que el terreno suba de valor, duplique o triplique su precio en 3 años, en 5 años. Yo estoy buscando solamente un terreno cerca de donde está mi familia, o estoy buscando un terreno en esta zona porque me gusta cómo se ve, porque pues ahí viven cierto tipo de personas a las que quiero tener acceso, etcétera. Entonces, las condiciones a través de las cuales tú vas a buscar tu terreno son completamente diferentes. Y lo aclaro de una vez para que no, conforme vayamos desarrollando el programa, tú digas, no, pero Josué, esto no aplica para mí. Esto, cada uno de los puntos que hoy te voy a compartir están enfocados en identificar la mejor ubicación que cumpla con las 5 características o con la mayor cantidad de características que hoy te voy a compartir para que sea una inversión, es decir, para que multiplique su valor en la menor cantidad de tiempo posible. No para otra cosa. Una vez aclarado el punto, hoy vamos a compartirte un método bastante sencillo, simple y a la vez súper poderoso para que tú puedas analizar, para que tú puedas revisar de manera profunda cualquier terreno y sepas si realmente tiene un potencial de crecimiento o simplemente va a estar ahí como relleno por los siglos de los siglos. Este método está basado en 5 factores claves de la ubicación que determinan qué tan rápido y qué tanto puede crecer su plusvalía. No todos los terrenos aumentan de plusvalía de la misma forma, ni en el mismo tiempo, ni bajo las mismas condiciones. Es por eso que hoy vamos a hablar de cuáles son esos elementos que harán que lo que tú estás invirtiendo realmente se multiplique, porque una de las cosas que nosotros te compartimos con mucha frecuencia es que cuando tú inviertes en un terreno, no necesariamente es para que tú vivas ahí o para que construyas, es para que puedas multiplicar tu dinero. Es un negocio. Ahora sí, tu libreta, tu lapicero, el bloc de notas de tu celular, lo que esté a la mano para que vayas tomando notas de lo que vamos a compartir en este método de 5 elementos. Si vas en el tráfico, si no puedes estar tomando notas, si simplemente estás a lo mejor con cualquier otra actividad, no te preocupes. Este programa está siendo grabado. Mañana por la tarde, quizá no lo tenga. Es probable que el viernes antes de las 10 de la mañana, hoy es viernes, que el domingo antes de las 10 de la mañana ya esté disponible en mi canal de YouTube y puedas tú entrar y revisarlo con completa y absoluta calma. Vamos a empezar primero por una verdad de los terrenos. Y es que hay quienes piensan que un terreno, cualquier terreno, solo por ser tierra, sube de valor así como por arte de magia, o que hay una regla homologada para que todos los terrenos suban de valor al mismo tiempo, y por eso compran y esperan. Y con eso
creen que ya la hicieron, que realizaron una inversión, porque algún día, cuando no sabemos, va a valer más. La realidad es completamente distinta al momento en el que hacemos una inversión en bienes raíces. Esto tiene que ver con que la plusvalía no es un tema de suerte. La plusvalía no es una cuestión homologada que ocurra de la misma forma para todos los puntos. No. La plusvalía es lógica, es visible a través de los elementos que nosotros hoy vamos a ver. Los terrenos, las propiedades van subiendo de valor cuando la mancha urbana, cuando la ciudad va creciendo hacia esas zonas, cuando los servicios se están ampliando, cuando hay proyectos de desarrollo municipal, cuando hay desarrollo de infraestructura y otras tantas cosas. Así que, para no darle más vueltas al asunto, vamos a empezar a explicarte, a compartirte este método de 5 factores para que tú analices la ubicación del terreno, de la propiedad, y en base a eso puedas saber si tiene el potencial de aumentar su valor o bien se va a quedar ahí. Medio va a subir y posiblemente en lugar de una inversión, solo sea un ahorro o en el caso más extremo te termine representando un gasto. ¿Por qué? Porque no crece su valor proporcional a la inflación con el tiempo. Lo compraste en 100, pasan 5 años, lo que tú podrías comprar con esos 5 años equivale a lo mejor a 90 y hoy ese terreno no lo puedes vender ni siquiera en los 100, lo vendes en menos. Eso es lo que puede representar un gasto cuando no elegimos un terreno de manera apropiada. El primer elemento que vas tú a analizar, lo que vas a revisar para saber si un terreno tiene el potencial de plusvalía que permita que tu dinero se multiplique en 3 o 5 años, es la infraestructura. Oye, Josué, ¿y a qué te refieres con esta parte de la infraestructura? Ok, vamos a hablar acerca de qué se está desarrollando alrededor, cercano al terreno. Eso que pueda determinar que tiene un potencial de crecimiento. Nosotros en este momento tenemos disponible un terreno en Agua Dulce, a unos 15 minutos del centro de Huajuapan. Se encuentra a 350 metros de la carretera México, a 400 metros de bodegas como Grupo Modelo, Sabritas, Lala. A 2 cuadras van a construir el nuevo hospital de 60 camas aquí en Huajuapan. Eso es parte de la infraestructura. Cuenta con servicio de luz, cuenta con servicio de agua. La zona tiene potencial para que sea pavimentada. Se han estado construyendo casas alrededor. Ahí nosotros podemos constatar completamente que tiene ese potencial. El hospital aún no se construye, está ahí el terreno, están limpiando. Probablemente en lo que va de este año empiecen a construirlo y eso hará que el valor de los terrenos aumente. Tenemos, por ejemplo, otros terrenos en La Junta. Se encuentran a 370 metros de la carretera a Tehuacán y de la parada del transporte público. A 900 metros de la bodega de La Coca y de Bimbo. Enfrente de uno de los terrenos campestres de una de las escuelas particulares más reconocidas aquí en Huajuapan. ¿Hay potencial de que se pueda desarrollar? Sí, hay proyectos de crecimiento en la zona, sí, ampliación de luz, ampliación de la red de agua potable, etcétera. Que haya infraestructura significa que hay proyectos de ampliación de luz, de agua, drenaje,
pavimentación, que se van a construir hospitales, escuelas, que hay transporte público cercano, o bien cuando dentro de los proyectos de desarrollo municipal o por parte de la iniciativa privada, empiezan a invertir en esas zonas. Compran terrenos para crear centros de distribución, bodegas, para crear escuelas, etcétera. Cuando esto ocurre, implica que esa zona va a crecer. Anuncian la construcción de un nuevo hospital, anuncian que se va a construir o a crear, a abrir una nueva universidad, preparatoria, centro de bachilleres. Cuando hacen las labores de pavimentación, cuando amplían el sistema de agua potable o de energía eléctrica, en la zona de, por ejemplo, Tabernillas, que es un lugar donde tenemos también alguna lotificación, dentro de todo lo que nosotros estuvimos revisando, se terminó de construir hace poco una represa, están trabajando en la ampliación de la red hídrica, ¿no? El sistema de agua potable para que tenga acceso más personas. Todo eso es un factor de infraestructura que ayuda a que esos terrenos en un periodo de tiempo no muy largo, 3, 5 años, hayan duplicado o triplicado su valor. Esto significa que habrá mayor demanda, que las personas van a querer vivir ahí. ¿Por qué? Porque hay un factor que hace que se sientan más seguros. Luz, agua, drenaje, accesos, hospitales, escuelas, etcétera. ¿Y qué pasa cuando las personas empiezan a llegar a construir o a vivir en esas zonas? Que el valor del terreno sube. Una de las cosas que nosotros les hemos mencionado a muchas de las personas que nos compran es lo siguiente. A lo mejor en este momento tú estás viendo esta lotificación solita. La casa más cercana está aquí a 200 metros, a 300 metros. Lo que va a pasar es que con la primer persona que venga, ponga su casa, empiece a construir, haga su chocita o simplemente llegue y se instale, el valor de los terrenos va a aumentar. ¿Por qué? Porque una vez que alguien llega, empieza a jalar más personas y se empieza a poblar y hace que la zona crezca. Y cuando tú empiezas a ver que en un lugar ya hay personas viviendo, ya no te sientes tan solo, ya quieres participar de ese lugar y entonces las cosas empiezan a cambiar. El segundo factor que tú tienes que observar es el crecimiento urbano. Observa hacia dónde está creciendo la ciudad, porque las ciudades no crecen en todas las direcciones. Existen zonas en las que la expansión va siendo de manera natural. Este pasado lunes el pasado miércoles fuimos a grabar una nueva notificación que tenemos disponible adelante de la colonia Fraternidad. Yo me quedé muy sorprendido. La primera vez que me mostraron este lugar hace como un mes, poquito más de un mes, porque yo no había visto qué tanto había crecido Guajuapan hacia el lado de la universidad y la parte de atrás de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Y me di cuenta que hay muchas casas, y no casitas, casas grandes, que hay sistema de agua potable, que hay sistema de luz, de energía eléctrica, y que de donde está la caja de agua y el último poste de luz, la lotificación que abrimos se encuentra a 900 metros, 867 metros nos marca el Google Earth. Hacia esa zona está creciendo la ciudad y está teniendo un crecimiento natural. De la misma forma que está creciendo hacia el otro lado, en la colonia Buenavista, que donde hemos estado vendiendo en la parte alta de esta colonia, pasando esta colonia, porque ahí está creciendo mucho. Está creciendo mucho también hacia la zona de
Rancho Solano en la colindancia con Acatlima. Y me he quedado sorprendido. Otra zona en la que está creciendo mucho es hacia el lado de Zapotitlán Palmas, el ejido Adolfo López Mateos. Toda esa zona está creciendo. Y tú dices, uy, de este lado no me lo esperaba. No contaba con que todo aquí estuviera creciendo. Ese es un elemento que a ti te va a permitir saber si el lugar en el que estás invirtiendo tiene potencial o no. Porque, por ejemplo, hay otros terrenos que tenemos en Santa María, en zonas donde el valor es bastante accesible. Sin embargo, en los últimos 3 años no hemos visto como que una expansión, como un crecimiento. Ahí te hablaría de un terreno como ahorro, no como inversión. Los terrenos que hemos desplazado muy rápido están en el ejido Adolfo López Mateos, en la parte de Buenavista, Acatlima hacia arriba. Ahorita estos que estamos teniendo en adelante de la colonia Fraternidad, etcétera. ¿Por qué? Porque hacia allá está el crecimiento. Hemos también vendido muy rápido en la zona hacia Mariscala, entre Rancho Jesús y Santa María, porque de ese lado también está creciendo mucho la ciudad. ¿De qué te tienes que fijar cuando vas a invertir en un terreno? Que se estén construyendo casas cerca, que se estén abriendo fraccionamientos, que haya nuevas colonias, nuevos lugares, que estén ampliándose servicios. Cuando tú empiezas a ver en un lugar que se empiezan a construir casas, hay 1, 2, 3, y ves que están desplantando, ¿no?, poniendo cimientos de otras casas, que están limpiando terrenos, que están cercando, que están llegando personas a ver el terreno que compraron, etcétera. Es ahí donde tú te vas a dar cuenta que el crecimiento de la ciudad ya empezó. Y si ya empezó, estás todavía en un momento muy, muy bueno para que inviertas ahí tu terreno, porque todavía no da todo el boom y puedes obtener un buen margen de ganancia. Recuerda que esta parte de invertir en un terreno no es solamente donde a ti te guste para vivir, es donde tu dinero se pueda multiplicar, donde puedas ver estos elementos que te acabo de mencionar. Por ejemplo, el primero, que fue el tema de la infraestructura, este segundo, que es la parte del crecimiento de la ciudad. Estás viendo que empezaron a crear una línea de transporte público para esa zona. Por ejemplo, aquí en Huajuapan se usan mucho taxis colectivos. La colonia Fraternidad ya tiene su ruta de taxis hacia allá. Oye, eso implica que hay demanda, que las personas están llegando. Hacia la parte de Buenavista, hace mucho tiempo que tienen sus propios transportes, su línea de taxis colectivos que va, que viene. Eso nos da señales de que el lugar es propicio para que tú puedas empezar a invertir. Si bien es cierto que ya no vas a encontrar un terreno de 50,000 o 60,000 pesos, sí puedes encontrar alrededor a esas colonias terrenos de 120, 130, 150,000 pesos, en los que si tú inviertes hoy, en 3 años, en 5 años, la mancha urbana los habrá absorbido, habrán quedado en medio y su valor se habrá multiplicado. De pronto nos ha pasado a nosotros que las personas que están buscando comprar, porque hay una diferencia entre comprar e invertir, no se deciden por un terreno porque en este momento no ven toda la mancha urbana. Y muchos quieren un terreno con el valor de cuando no había nada, cuando ya está completamente urbanizado. Y eso no es nada lógico. Identifica hacia dónde está creciendo la ciudad. Revisa cuáles son los puntos en los que se está avanzando y en base a eso, tú puedes elegir la mejor zona, la mejor ubicación que te permita
hacer crecer tu dinero. La tierra, que antes era barata, cuando la población, cuando la ciudad empieza a crecer hacia allá, cuando empiezan a llegar los servicios, cuando el tema del transporte empieza a fijarse en esas zonas, su valor se multiplica. Y luego está uno pensando, ay, es que ¿por qué no invertí hace 3 años, hace 5 años? Y aquí me lo estaban ofreciendo bien barato, casi regalado. Pero, ay, como yo no vi nada, pues entonces no me decidí. Esto pasa con muchas personas que nosotros les hemos ofrecido algún terreno, que nos han terminado comprando. Y el factor el factor decisivo por el que lo hacen es porque ya hace 3 o 5 años vivieron este momento. Les ofrecieron un lugar que tenía potencial de crecimiento y como no vieron que ya estuviera todo desarrollado, optaron por decir que no. Y cuando quisieron volver a ese lugar porque ya había desarrollado, resulta que los valores pues, ya eran de 2, 3 o más veces a lo que les habían ofrecido hace 3 o 5 años. Que no te pase eso a ti. Recuerda que la tierra es una inversión y como inversión es para que tu dinero crezca, no para que tú vivas. Tercer elemento, demanda futura. Aquí la pregunta es, ¿habrá personas interesadas en vivir o en invertir en esta zona en un futuro? Te acabo de mencionar, por ejemplo, aquí en Huajuapan, varias colonias que han estado teniendo un desarrollo bastante interesante. En este momento se me viene a la mente la colonia Buenavista. Me tocó ir a revisar un terreno de uno de mis primos para identificarlo, marcarlo y empezar a revisar la documentación para poderlo poner a la venta. Platicando con una de las vecinas, nos decía que ella hace 30 años se había mudado, que en esa zona no había transporte público, que en esa zona simplemente pues tenías que caminar. Lo más cerca a lo que llegaban los taxis era al Cobao. Estamos hablando de más o menos 1,5 kilómetros que había que caminar para poder llegar a donde había transporte. Y en ese momento no eran taxis colectivos, todavía era el microbús. Te hablo más o menos de 1995-96. En ese momento compraron sus terrenos en un valor bastante accesible, por ahí de 50, 60 mil pesos, poquito menos. Hoy, 30 años después, los terrenos se están vendiendo en 350, 400 mil pesos. Antes de que entrara al programa, me llamó una persona que está interesada en comprar un terreno en esa zona y si le podía asesorar acerca de qué papeles tenía que revisar. Y algo que se le había hecho extraño es que pues, le pedían que el comprador pagara, ¿no?, una PEI deslinde, cuando eso le corresponde al vendedor. Entonces yo le dije, mira, nosotros te podemos ayudar a revisar toda la documentación, a validar que el registro público esté bien, a que no tenga un gravamen, a que no tenga ningún adeudo con la colonia y tú realmente inviertas tu dinero de buena manera. El valor en el que se le ofrecieron fue de 350 mil. Esa zona ha tenido mucha demanda. Hace 30 años que lo compró esta persona que te estaba yo comentando. Fue la primer casa porque nos decía, oye, es que yo fui la primera persona que se vino a vivir aquí. Y de ahí, ¡pum!, se ha desatado. Hablamos también, por ejemplo, de terrenos que nosotros hemos vendido en la zona del ejido Adolfo López Mateos. Hay personas que ya empezaron a vivir ahí y hay personas que están buscando un terreno en esa zona. ¿Por qué? Porque es una zona fresca, aún y con todo el calor que hace aquí en Huajuapan, porque tiene buenas vistas, porque las calles están amplias, se planeó toda esa zona en cuanto a crecimiento, en cuanto a movilidad, porque hay proyectos de ampliación de luz, etcétera. La gente está buscando terrenos ahí. En la zona de Rancho Jesús hacia Santa María, también es una zona que se ha estado planificando de buena forma,
tiene proyectos de ampliación de servicio de luz. Las personas que vienen de Mariscala o que son de comunidades hacia Mariscala buscan de ese lado porque les queda de paso cuando vienen o para que les sea más fácil salir e ir a visitar a sus familiares, etcétera. Algunas de las señales que tú puedes identificar de demanda futura pueden ser las siguientes: cercanía a centros de trabajo, cercanía a universidades, cercanía a hospitales o proyectos de infraestructura proyectados. Proyectos de infraestructura proyectados, sí. Valga la redundancia. Proyectos de infraestructura. Cercanía a zonas comerciales, bodegas, etcétera. Proyectos que se estén anunciando. Proyectos que se encuentran dentro de los planes de desarrollo municipal. Cuando yo le menciono esto a algunas personas me dicen, bueno, ¿y es que yo cómo puedo saber en qué zonas hay un proyecto de desarrollo municipal? Todos los municipios cuentan con este documento, que es un proyecto, es un plan en el cual establecen cuáles van a ser las obras de infraestructura, de desarrollo, de crecimiento, que van a desarrollar en un trienio, en 2, etcétera. Y de esa manera tú te puedes informar hacia dónde van. Esta información es de carácter público. Tú podrías acudir a tu presidencia municipal o a la página de la presidencia municipal y dentro de toda la información que esté ahí, te deberían de decir cuáles son esos proyectos, las zonas. En base a eso, tú puedes saber, oye, van a construir esto en tal lugar, voy a ver si de ese lado hay un terreno dentro de mi presupuesto donde pueda elegir la mejor ubicación, porque sé que ahí, en 3 o 5 años, esto va a crecer. Recuerda que la plusvalía no es un volado, no es un albur, no se lo dejas a la suerte. Tú lo estudias, tú revisas, tú analizas, tú investigas y con todos esos datos puedes tomar una decisión. Cuando en algún lugar, cuando en alguna zona existe algún proyecto, existe algún plan, eso va a empezar a llamar la atención de las personas, va a atraer gente y eso hará que tenga demanda futura. Y de nuevo, cuando existe demanda futura, el valor va a subir. Hace varios años, no recuerdo exactamente cuántos, que anunciaron que se iba a mover el centro de distribución de Grupo Modelo aquí en Guajuapan, de la calle 2 de abril en la que se encontraba, hacia la agencia Aguadulce, terrenos que tenían valor de 40,000 pesos, 50,000 pesos, duplicaron su valor. Luego, cuando se anuncia que se va a mover Sabritas, cuando empiezan a construir la bodega de Lala, el valor de esos terrenos pasó de 120 a 200, 250, 300. Anuncian que ahí, muy cerquita de donde están estas bodegas, van a construir un nuevo hospital, un hospital que es muy necesario ya para Guajuapan. Y se empiezan a hacer muchas conjeturas acerca del valor que van a tener estos terrenos. No ha dado el pico de valor en cuanto a los terrenos en relación a este hospital porque ha habido ciertas irregularidades. Sin embargo, en diciembre del año pasado y en lo que va de este año, las autoridades municipales han sido muy enfáticos en que ya se va a iniciar con la construcción de este hospital, que este año tiene que llevarse a cabo el inicio de esta obra y hay maquinaria ya trabajando para emparejar el terreno. En cuanto se empiecen las labores de construcción, te puedo garantizar que esos terrenos que hoy cuestan 250, 280, 300,000, van a subir cuando menos a 400,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya hay algo que va a generar demanda futura. Como tú puedes ir revisando, cada uno de estos puntos es sumamente importante
y permite que tú tengas claridad en cómo identificar ese terreno que hará que tu dinero crezca. Cuarto factor que tienes que revisar, los accesos. ¿Cómo llego hasta ese terreno? Hay una brecha, hay una calle, hay un proyecto de desarrollo en cuanto a sistema de comunicación, etcétera. Porque a lo mejor el terreno que te están ofreciendo está muy cool, está muy bueno, todo en orden, a un superprecio, pero tienes que llegar en helicóptero, ¿no? Porque no hay una calle de acceso. O es complicado llegar, se inunda, es una brecha muy cortita, está muy maltratado, etcétera. Porque si nadie puede llegar de manera fácil, entonces el que su valor aumente se torna mucho más complicado o va a tomar más tiempo para que eso ocurra. ¿Qué tienes que revisar en cuanto a los accesos? Primero, que haya una calle que te permita llegar hasta la entrada de tu terreno. Aquí en Huajuapan las calles ya se están planeando de 10 y 12 metros. Algunas un poco más grandes, pero en promedio 10 y 12 metros. Si el camino para llegar es un caminito de 3 metros, 2 metros y medio, donde apenas alcanza el carro, pregunta, ¿no?, si es una calle amplia, que te muestren cuáles son los límites o el tamaño que va a tener la calle, para que de esa manera tú sepas si efectivamente va a ser una calle amplia, va a ser fácil moverse para llegar hasta ese terreno, o va a resultar que va a terminar siendo una privadita por la que nadie va a poder pasar y entonces resulta muy complicado llegar. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de las carreteras principales? Entiendo que va a haber muchos terrenos que no van a estar cerca de carreteras principales. Entonces, ¿qué tan cerca están de una avenida, de una calle principal, de una brecha amplia que lo puedas ver? No que te cuenten, pues mira, esto en 20 años se va a abrir, no. Vas a tener que ver cómo está el acceso. Hay lugares en los que, por ejemplo, nosotros ahorita queremos hacer tomas aéreas a través de Google Earth y pues simple y sencillamente no se ven, a menos no en la versión gratuita, los nuevos caminos que se han abierto. Identifica cuáles son, márcalos, traza un mapa, revisa. ¿La calle de acceso es transitable? ¿O cuando llueve no puedes pasar? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca del terreno te deja el transporte público? ¿Qué tan fácil es que te conectes hacia otras calles, hacia otros lugares desde el terreno? Porque la conectividad es completamente fundamental en este momento en el cual nosotros estamos viviendo. La mayoría de nosotros quiere vivir en un lugar donde desplazarte hacia otros lados, donde moverte, pues sea fácil. No tengas que cruzar, como dice la canción de Joan Sebastián, cruzaré los ríos, los mares, los montes por irte a buscar, porque, bueno, en primera creo que ya no hay de esos, y en segunda, ocupamos tener accesos que nos permitan movernos muy fácil. Otro elemento fundamental y que a lo mejor yo no he comentado mucho y creo que es momento de hacerlo, es revisar si tiene señal estos chunchecitos. Hoy tu teléfono es la forma en la que te mantienes conectado de manera más sencilla. Y hay algunos lugares donde sí, el terreno está muy bonito, está muy padre, está a buen precio, te lo dan en facilidades, pero no tienes señal celular. Y si bien es cierto que a lo mejor esta sería quizá la parte que muchos obviamos de decir, pues no pasa nada, en un corto tiempo van a poner una antena para que todos tengamos señal,
ok. Las antenas, ¿no? También las ponen hacia lugares que están creciendo, hacia donde puede haber clientes. No ponen antenas donde no va a haber clientes. Entonces, si tú estás buscando o te estás inclinando por un terreno que está en una zona donde no hay crecimiento de la ciudad y donde no tienes cobertura celular, es muy probable que pase mucho tiempo antes de que ese terreno aumente de valor. Y tienes que tenerlo bien claro. Si no, lo único que hiciste fue un ahorro o quizá un gasto, pero no hiciste una inversión. Aquí se desprende otra verdad importante, y es que los terrenos que están en avenidas principales, en carreteras, en calles, suelen ser los que se venden más rápido, los que tienen un valor más alto. ¿Por qué? Porque su potencial de aumentar su precio es mayor al que pueden tener los terrenos que están en calles secundarias. Si tú tienes la posibilidad de invertir en un terreno que esté sobre una calle principal, hazlo, porque tiene todo el potencial. Siempre sobre las calles principales, además, es donde se ponen primero los servicios. Y vámonos con la quinta característica o el quinto factor que tú vas a revisar para saber si un terreno tiene el potencial de plusvalía, si es bueno para invertir o no. Y este es el desarrollo comercial. Cuando empiezan a llegar negocios a cierta zona. Esto significa que la población está creciendo. Hay quienes piensan que es que tiene que ser una cadena de ciertas tiendas de conveniencia o comerciales las que cuando se pone desata todo el potencial. Y no es cierto. Puede ser desde una simple tienda de abarrotes que empieza vendiendo refrescos, lo que puede indicarte que la población está creciendo. En septiembre del año pasado empezamos a vender terrenos en la parte de Buenavista hacia arriba, aquí en Acatlima. Y durante todo el mes de septiembre subimos muchas veces a mostrar. Y no pasaba nada, no había ningún cambio. En el mes de octubre empezaron a construir una casa bastante amplia ahí en el camino, como a 400 metros de donde habíamos empezado a vender nosotros, y había alrededor de unos 6, 7 trabajadores. Cuestión de una semana, enfrente empezaron a limpiar otros terrenos, luego abajo otros terrenos, y para mediados de octubre, cuando empezamos nosotros a subir para mostrar los terrenos que estaban ahí en Acatlima, nos encontramos con una cartulina, un cartón marcado con un plumón que decía, se venden refrescos, y una flechita a una casita que estaba ahí, una casita chiquita. En unas ocasiones nos encontramos nosotros que vamos subiendo para mostrar, y vienen trabajadores de los que estaban ahí en estas casas que se empezaron a construir con su envase de coca. Sí, casualmente a las 12, ya saben los que se dedican a la construcción que a las 12 es la hora de la coca. Ahí venían, bajando. Y no solamente se compraban una coca, llevaban galletas, llevaban pan y algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque a esa hora te tomas 10 minutos, 15 minutos para disfrutar de un vaso de refresco y comer alguna cháchara. Esas cositas que para muchos podrían parecer insignificantes, empiezan a mostrar que la zona está teniendo un potencial, que está creciendo. Te vas a dar cuenta porque aparecen tiendas, a lo mejor alguna pequeña farmacia, alguna bonetería. Ya en casos más amplios, verás gasolineras, restaurantes, cafeterías
y otras cosas. Lo que primero va a empezar, con lo que tú te vas a dar cuenta que la zona empieza a crecer, es porque empiezan algunas tiendas de abarrotes. Papelerías, quizás, si hay una escuela cerca, tortillerías, carnicerías, pollerías y otras tantas, verdulerías, etcétera. Todos esos negocios empiezan a aparecer cuando la población empieza a crecer. ¿Por qué? Porque acercas un producto o un servicio a una zona para que ya no tenga que ir a la siguiente colonia, ir al centro, ir al súper para poder hacerse de lo que necesita en el día a día. De nuevo, no esperes ver un centro comercial para que entonces digas, oh, esto tiene potencial, porque cuando el centro comercial aparezca es porque básicamente estás en la última etapa de lo que podrías ganar. Recuerda lo siguiente, los negocios no se instalan donde no hay gente. Tú pones un negocio donde tienes clientes potenciales, no donde no te va a visitar ni la Llorona. Es por eso que cuando tú empiezas a ver algunos comercios, cuando tú empiezas a ver cierto movimiento de cosas que ya venden, es una señal muy, muy clara de que ese lugar se está empezando a consolidar y que tiene un gran potencial de crecimiento. Este elemento también te va a permitir a ti identificar, oye, esto a lo mejor le quedan 2 años, 3 años antes de que su valor se duplique, se triplique, y ese es el momento preciso en el cual tú deberías de estar invirtiendo y no esperarte hasta que ya dio prácticamente el 80% de su valor para que entonces quieras invertir. Voy a ir cerrando este programa con un ejercicio que estoy seguro que tú vas a poder realizar para que identifiques qué zona o qué lugar tiene el mayor potencial de crecimiento. ¿Estás buscando ya un terreno para invertir, para hacer crecer tu dinero? Analiza 3 zonas, o hazlo con una o con 2. Y pregúntate lo siguiente y date respuesta. ¿Hay infraestructura desarrollándose o proyectada en la zona? ¿La ciudad está creciendo hacia ese lugar? ¿Tiene potencial de demanda futura? ¿El acceso para llegar a este lugar es fácil, es sencillo, no es muy enredado? ¿Hay comercios cerca? ¿Hay alguna tienda de abarrotes? ¿Hay alguna tortillería? ¿Hay alguna verdulería que se está desarrollando o que ya está ofreciendo sus productos hacia otras personas? De las zonas que tú analices, la que cumpla con la mayor cantidad de factores que hoy te acabo de compartir es la que tiene la mayor probabilidad de generar plusvalía, de hacer que tu dinero crezca. ¿Por qué? Porque no todo terreno es una inversión, no todo terreno tiene el mismo potencial de plusvalía, no todo terreno te va a hacer ganar dinero, no todo terreno va a aumentar de valor de manera proporcional a la inflación, o no todo terreno se encuentra en la mejor ubicación para que tú puedas estar tranquilo de que esa inversión que hiciste efectivamente va a poner dinero en tu bolsa y no a sacar de él o de ella, de tu bolsa. Cuando nosotros tenemos claro este punto, que no todo terreno es una inversión, que algunos sirven como ahorro, que otros solamente son un gusto personal y que más de uno puede ser solamente un gasto, entonces nosotros entendemos que es sumamente importante analizar la zona, el lugar, el terreno
antes de que hagas una inversión. Clarifica cuál es el objetivo por el cual tú vas a invertir en ese terreno. ¿Lo vas a hacer porque quieres multiplicar tu dinero? ¿Lo vas a hacer porque quieres ahorrar? ¿Lo vas a hacer solamente por cercanía, por gusto, por añoranza, porque te dijeron que ahí era donde tenías que invertir, que esta considero que es una de las partes que menos nos conviene a todos? ¿En base a qué vas a hacer esa inversión? Si tú tienes claro en base a qué vas a invertir, entonces la decisión de hacerlo va a ser mucho más sencilla, porque hoy ya conoces cuáles son los elementos que tienes que revisar para conocer si ese terreno tiene el potencial de que tu dinero crezca. Si cumple con enterrar tu lana y hacerla crecer. Si tú en este momento estás pensando ya en invertir en un terreno, no compres por emoción. Y mira que te lo dice un vendedor. A mí me toca emocionarte, a mí me toca decirte todo lo bondadoso, las ventajas, los beneficios, el cómo eso va a transformar tu vida. Y busco a través de todo esto tocar tu emoción. No compres por emoción. Sí, sé que suena bastante contradictorio. Mi objetivo más que venderte a ti un terreno es ayudarte a que tú tomes una decisión que financieramente te dé la tranquilidad que tú estás buscando. Tampoco compres porque está barato. Compra, invierte, porque existen razones reales que te hacen ver que su valor va a crecer a través del tiempo. Aquí, en Entierra tu Lana, que es este programa, y en Inmuebles Osorio, nosotros queremos que tú no solamente compres un pedazo de tierra, queremos que inviertan en tierra que haga crecer su dinero. Si conseguimos eso a través de la información que aquí te damos, si nosotros conseguimos eso a través del análisis que hacemos de los terrenos que ponemos para que tú inviertas, nos daremos por bien servidos, porque nuestra misión consiste en ayudarte a que tú tomes esa decisión financiera que multiplique tu dinero. Y no que al rato te estés tronando los dedos y que digas, chin, ¿por qué invertí aquí? No fue buena idea. ¿Por qué compré este terreno? No ha aumentado su valor y ahorita lo quiero vender y nadie me está dando más de lo que compré. Es más, tengo que bajarle el precio para poderlo vender. Si quieres aprender más acerca de cómo invertir en tierra, de cómo elegir buenos terrenos y de cómo vender mejor tu propiedad, que es algo que también nosotros aquí te compartimos, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Me encuentras como Josué Osorio o Inmuebles Osorio. Y recuerda esto, entierra tu lana y hazla crecer. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto de el programa de hoy. Te invito a que te quedes en compañía de CB Radio México. Tenemos más programación para ti. También te invito a que nos escuches el próximo miércoles en Luchones Time en punto de las 7 de la tarde a través de CB Radio México. Si es que tú estás en venta, si quieres aprender a vender mejor. No desde la técnica, no desde la estrategia, sino además desde la mentalidad adecuada que tiene un vendedor exitoso. Muchísimas gracias a la patrona Isabel Pink. Manuelito, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Los dejo en compañía de CB Radio México y nuestra programación. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga.